Las idas y venidas de Mustafa I el Loco. Vamos a contar una historia del Imperio Otomano. Tuvo lugar a comienzos del siglo XVII en el palacio de Topkapi, que era, como saben ustedes, donde vivían los sultanes y donde ahora hay un museo. En aquel palacio de Topkapi había una institución que una vez nombramos y que era la jaula. Era ciertamente un lugar de encierro, más o menos digno, que estaba reservado a los hermanos varones de los sultanes, porque estos siempre intrigaban para llegar al poder. Hay que pensar que en una estructura poligámica eran muchos los hermanos que postulaban su primogenitura o simplemente su derecho por mérito para gobernar. Es decir, casi siempre un sultán tenía muchos hermanos y los hermanos estaban interesados muchas veces en que el sultán muriera para acceder ellos al trono. Así que se los encerraba directamente para que no pudieran conspirar en un lugar que era esta jaula, supongo yo que estaría más o menos bien provista, pero que finalmente era una cárcel. Desde tiempos de Mehmed, el conquistador, se optó por encerrar en la jaula a los hermanos del sultán en vez de directamente asesinarlos. Verdaderamente un gesto muy humanitario. La jaula consistía en un edificio sin ventanas y una única puerta custodiada que llegó en alguna oportunidad a sellarse, y se procedía entonces a alimentar al encerrado arrojándole cosas desde una abertura en el techo. No es la mejor manera de hacer llegar a alguien la comida. Los sanguchitos arrojados desde una abertura en el techo se desarman. Bien. Cuando el sultán Ahmed I llegó al trono del imperio en 1603, su hermano menor de 11 años, que era Mustafa, fue recluido en la jaula. Parece que Mustafa ya era loco cuando le encerraron. Las condiciones en que vivió en la jaula, desde luego, no hicieron mucho para mejorarlo. Los médicos que lo atendían desde chico decían que ya entonces tenía miedo de ser eliminado, lo cual no significaba, después de todo, que estaba loco. Lo cierto es que vivía en un pánico, en un estado de pánico, justificado o no, vaya a saber. Según cuenta el cronista, el sultán Ahmed había dado 2 veces la orden de que su hermano Mustafa fuera estrangulado, aun cuando estuviera en la jaula, ¿no? Pero en ambas ocasiones cambió de opinión a último momento por creer en señales de malos augurios que se presentaron. Cuando lo mandó matar por primera vez, Ahmed sufrió un ataque repentino de dolores de estómago y entonces mandó que los asesinos se detuvieran cuando ya le estaban anudando una soga al cuello a Mustafa. Bueno, está muy bien. ¿Qué otra cosa hace uno cuando siente repentinos dolores de estómago? Precisamente en el momento en que ha mandado asesinar a su hermano. Pues suspende esta actividad. El dolor de estómago es un mal augurio cuando uno ha encargado un crimen. O al menos eso le parecía a Ahmed. En la segunda ocasión, el sultán suspendió el asesinato a causa de una violenta tormenta eléctrica que se desató justamente cuando los asesinos entraban a la jaula de Mustafa. También justificado el temor. A las debilidades propias del pobre Mustafa se agregó entonces un pánico que no se le fue nunca. En 1617 el sultán Ahmed murió, sorpresivamente. Bueno, dado lo que hemos leído hasta ahora de este informe, lo sorpresivo sería que se hubiera llegado hasta el final. Además, si estamos por hablar del sultán Mustafa I el Loco y estamos con Ahmed, he de esperar que Ahmed muera en algún momento para que el título de la charla tenga algún sentido. Así que al menos los oyentes del programa no se han sorprendido en absoluto. Tenía 28 años. Acá dice, murió sorpresivamente a los 28 años de fiebre tifoidea. Bueno, desde luego, aguantar una fiebre tifoidea durante 28 años generalmente termina con la muerte. El caso es que se armó un lío con la sucesión, ¿no? El sultán Ahmed
tenía dos favoritas. La favorita y la enemiga, calculo yo. Cada una de ellas quería que su hijo fuera el sucesor. Pero pasaba algo. Los hijos de esas favoritas eran muy chicos. Durante los 3 primeros siglos de la dinastía Osmanlí, la sucesión había pasado de padre a hijo, pero ahora, a causa de la juventud de los hijos de las favoritas, y de la juventud del finado también, ¿no? El Consejo Imperial decidió que el trono debía pasar al hermano del finado Ahmed, el encerrado Mustafa, que tenía 25 años y que se había pasado 14 en la jaula. Y se cumplió nomás con lo que dijo el Consejo. Mustafa fue consagrado sultán. Para entonces, este muchacho ya tenía visiones, ya no era un loquito, era un loco de cartel. Conversaba con sujetos inexistentes y se tragaba pequeños objetos para calcular el tiempo que tardaban en egresar de su cuerpo. Trataba de adivinar. Nombró a 2 pajes favoritos suyos como gobernadores de Damasco y El Cairo y reemplazó a un alto funcionario de confianza por un hombre que en una ocasión le había regalado un refresco. Tras solo 3 meses de desórdenes y disparates, y también por decisión del mismo consejo que lo consagró, Mustafa primero fue destronado y remitido a la jaula otra vez, aunque en esta ocasión dejaron que 2 esclavas le hicieran compañía. Se aceptó que reinara entonces un chico de 13 años, que llevó el nombre de Osman II, y que era uno de aquellos hijos de Ahmed, supuestamente incapacitados para gobernar. Como parece que Mustafa con sus 25 era aún menos idóneo que su sobrino, hubo resignación entre los consejeros y pasó a reinar este adolescente. Pero 4 años más tarde, por un maltrato a los genízaros, que eran la élite militar que custodiaba al sultán, Osman II fue asesinado. Otra vez se planteó el problema sucesorio y una vez más se planteó la necesidad de ir a buscar a Mustafa. Cuando abrieron la jaula para sacarlo, Mustafa no quiso salir. Se había querenciado. Vivía desnudo y sucio con sus 2 mujeres, que según la crónica reían a carcajadas del susto. En su extravagancia y en su terror a que detrás de la puerta lo esperaran para matarlo, Mustafa aceptó que se hiciera un agujero en el techo de la jaula y que lo sacaran por allí, en una canasta que se elevó con sogas. Una vez en el trono, la locura de Mustafa no fue solo simpática. Mandó a ejecutar a todos los que habían conspirado para matar a su sobrino Osman. Pero luego se olvidó de que Osman estaba muerto y parece que corría gritando su nombre por el palacio en una búsqueda sostenida. En esos mismos arranques de locura, pero un poco más melancólicos, Mustafa llamaba a Osman para pedirle que lo relevara de los dolores de ser sultán. Mustafa cambiaba de visir todo el tiempo y la cosa se puso rancia cuando nombró a un conductor de mulas como jefe de la mezquita principal. A todo esto los gobernadores, que sabían del estado mental de Mustafa, se negaban a enviar su tributo. Finalmente, en agosto de 1623, intervino otra vez el Consejo Imperial, que lo sacó del poder para nombrar sultán a un hijo segundón de aquel Ahmed I, que era el hermano mayor de Mustafa, ¿no? Y el sultán depuesto, es decir, Mustafa, con la razón completamente nublada, voluntariamente se fue a meter a la jaula donde nunca más volvió a asomarse y en la cual murió completamente desquiciado a los 47 años de edad. Esta es la historia del querido Mustafa I, el loco. Querido Rolón, ¿sí? Es todo suyo este hombre. ¿Qué tendría este muchacho, no es cierto? Porque él debe saber. A ver, qué patología. Claro, ¿qué le podemos... ¿Usted qué hubiera recetado? ¿Diagnosticado, dice usted, o recetado? No, las 2 cosas. Primero una cosa y después la otra. Claro. Primero receta y después lo diagnostica. No, al revés. Ah. Primero diagnostica y después lo receta. ¿Sí?
Parecía un poquito psicótico el chico, ¿no? A mí me parecía también. ¿Qué le estaba diciendo? También estando ahí adentro. Me anotó acá. Que por abajo le hice la seña del psicótico. Pero bueno. Bueno, y alguna medicación habría que haberle dado, pero en aquella época, Alejandro, no había. No había ni siquiera psicoanalista. Uno estaba loco y no se daba ni cuenta. No se daba ni cuenta. Igual que ahora. Claro, igual que ahora. O sea, ¿a quién se lo quiere dedicar este informe? Bueno, ya que hablamos de encerrados que pasan a ser reyes y reyes que pasan a ser encerrados, a Segismundo no está mal, ¿no? Claro. A Segismundo no está mal. Sí, sí. Bueno. Que estaba más loco probablemente que Mustafa. Especialmente en algunas interpretaciones. Bien, hemos ido a la discoteca y desde luego nos dieron balada para un loco. ¿Qué otra cosa nos iban a dar? Lo escucharemos en una estupenda versión de Astor Piazzolla en bandoneón solo y Horacio Ferrer en recitado. Así que es verdaderamente una versión interesante y para nosotros entrañable. Aprovechamos para escuchar a nuestro queridísimo amigo Horacio Arturo Ferrer con el bandoneón de Astor. Adelante, muchachos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese